agradeceros vuestra asistencia, agradecer a Alba Santos y nada, Hugo, cuando quieras ya puedes iniciar con la sesión y como siempre después habrá una fase de discusión. Vale, perfecto. Pues nada, lo primero presentarme, soy Hugo Vergara, R3 del Hospital General de Castellón y nada, vamos a hacer el nefroberenal que hemos titulado SOS y ahora qué. Entonces, bueno, para empezar a presentaros el caso clínico, que se trata de un varón de 56 años con una intolerancia a la perfusión de nitroglicerina, que como principales antecedentes personales, pues destacar una hipertensión arterial diagnosticada a los 14 años, una obesidad con un IMC de 32, a pesar de haber adelgazado 80 kilos cuando nosotros lo vimos en la consulta, una CV en 2007 con una paresia residual en el hemisferio izquierdo, crisis parciales simples en seguimiento en consultas externas de neurología aquí en nuestro hospital y un SAOS con CEPAT desde 2013. No tiene antecedentes quirúrgicos de interés y como tratamiento habitual, la cosamida y levetiracetam para las crisis parciales, paracetamol y nolotil para las cefaleas recurrentes que tiene y luego el resto es tratamiento antihipertensivo, ¿vale? Que luego más adelante veremos con un poquito más de calma. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, es un paciente muy conocido aquí en nuestro servicio, que ha tenido hasta 6 ingresos por crisis hipertensivas recurrentes desde marzo de 2019 hasta la actualidad. Entre medias ha tenido también un ingreso en el servicio de neurología por una encefalía hipertensiva. Entonces, bueno, he puesto un gráfico aquí para que os hagáis una idea de las tensiones que maneja nuestro paciente, que generalmente tiene sistólicas en torno a 200, 220 y diastólicas en torno a 100, 120 a pesar del tratamiento farmacológico. Entonces, bueno, ya podemos ver que se trata de una hipertensión resistente y difícil de controlar. Entonces, la primera pregunta es en relación con la definición. ¿Cuál es la verdadera en relación a la definición de la hipertensión arterial resistente? A. Se define como la ausencia de control de la presión arterial a pesar de medidas no farmacológicas y tratamiento con al menos 3 fármacos, siendo al menos uno de ellos un diurético. La combinación más habitual es un IECA ARA2 más doxazosina más seguril. Se define como la ausencia de control de la presión arterial a pesar de tratamiento con al menos 4 fármacos, siendo al menos uno de ellos un beta bloqueante, y los términos de hipertensión resistente y refractaria son equivalentes. Bueno, vale, pues aquí no ha habido ninguna duda, efectivamente todos habéis contestado la A, y la hipertensión arterial resistente se va a definir como aquella situación en la que no se alcanza el objetivo de presión arterial por debajo de 140/90 a pesar de realizar un tratamiento no farmacológico, es decir, modificaciones del estilo de vida y farmacológico, con al menos 3 agentes antihipertensivos a las dosis máximas o dosis máximas toleradas, siendo al menos uno de ellos un diurético. En 2018, la Asociación Americana amplió esta definición, incluyendo aquellos pacientes que a pesar de alcanzar el objetivo de presión, estaban en tratamiento con 4 o más fármacos. Y bueno, recordar que las guías norteamericanas en 2017 redefinieron el umbral de hipertensión arterial siendo un poquito más estrictos y considerando hipertensión arterial por encima de 130/80. Y aquí un pequeño comentario para recordar que las nuevas guías CADIGO de 2021 de hipertensión en arterial en enfermedad renal crónica y las nuevas guías canadienses son incluso un poquito más restrictivas y ponen el umbral de hipertensión arterial por encima de 120/80. ¿Vale? Bueno, en relación con el término de hipertensión arterial refractaria, aunque sí que en las guías no lo nombran, pero se está tendiendo a utilizarlo para aquellas situaciones en las que la presión arterial no se controla a pesar de 5 o más fármacos, estando entre ellos la clortalidona y la espironolactona. En cuanto a la prevalencia de la hipertensión arterial resistente, es todavía desconocida y va a depender un poquito de la población estudiada. En España se realizó un estudio en 2011 en el que se midió a 8.300 pacientes la presión arterial por medio de un mapa y se vio que el 14,8% de los hipertensos eran realmente hipertensos arteriales resistentes. Luego hay otro estudio en Estados Unidos que van actualizando progresivamente y que podemos ir viendo cómo va aumentando progresivamente la prevalencia de esta hipertensión arterial resistente, desde un 8,5% hasta el último periodo que estudiaron, un 17,7%. Y que se estima de que todo este porcentaje de pacientes con hipertensión arterial resistente, un 3% corresponden a refractarios. En relación con los factores de riesgo, vamos a poder diferenciar factores de riesgo demográficos, fisiopatológicos y relacionados con las comorbilidades. Entonces, por lo general, nos vamos a encontrar ante un paciente de sexo masculino, edad avanzada, raza negra, en el que va a predominar un hiperaldosteronismo con una aldosterona elevada en plasma, una disminución de la renina y una pérdida del patrón fisiológico DIPER. Y luego vamos a poder observar que ya tiene una afectación clínica o subclínica de órganos diana, como enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o arterial periférica. En relación con el pronóstico, he puesto aquí un estudio que se publicó en 2015 con 470.000 pacientes que comparaba un poquito la probabilidad en pacientes hipertensos e hipertensos resistentes, tanto controlados como no controlados,
de desarrollar enfermedad renal terminal, ACV, cardiopatía isquémica y cardiopatía congestiva, así como mortalidad. Viendo que había una diferencia estadísticamente significativa, podemos aquí ver las curvas de supervivencia de cada una de las causas y a destacar que había un 32% más de probabilidad de desarrollar enfermedad renal terminal y un 6% más de probabilidad de mortalidad en los pacientes hipertensos arteriales resistentes. Bueno, en cuanto a la evaluación y el diagnóstico, lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos por primera vez a un paciente con una hipertensión arterial resistente, lo que tenemos que hacer es descartar la pseudoresistencia, es decir, comprobar que realmente estamos ante una hipertensión resistente. Para ello, lo más importante es asegurar el cumplimiento terapéutico de estos pacientes. Por un lado, asegurar la adherencia, es decir, la capacidad que tienen estos pacientes para cumplir el régimen terapéutico y la capacidad que tienen para mantenerlo en el tiempo, es decir, la persistencia. Luego, el fenómeno de bata blanca, bien por MAPA o bien por AMPA, se calcula que aproximadamente hay un 30% de prevalencia de algún tipo de fenómeno de bata blanca en este tipo de pacientes. Asegurar una técnica adecuada de la medición de la presión arterial, esto es muy importante y esto es algo a lo que se hace referencia en las últimas guías CADIGO, que dedica un capítulo única y exclusivamente a cómo se debe medir la presión arterial, haciendo hincapié en que se debe utilizar una medición estandarizada y no una medición rutinaria. Es decir, la medición rutinaria es la que solemos hacer normalmente por falta de tiempo. El paciente llega a la consulta, medimos una única medición de presión arterial y tomamos decisiones terapéuticas en base a eso, mientras que la estandarizada es aquella en la que el paciente va a llegar, está 5 minutos sentado, tranquilo, nos aseguramos que no ha tomado ningún tipo de estimulante durante los 30 minutos previos, ni cafeína, tomamos varias mediciones y que es en base a esta medición estandarizada la que tenemos que tomar decisiones terapéuticas. Luego, descartar el fenómeno de la pseudohipertensión, que es un fenómeno en el que nos va a dar una hipertensión mayor de la real por la rigidez arterial de este tipo de pacientes. Asegurar que no llevemos una inercia clínica y terapéutica, es decir, que no llevemos a cabo una buena optimización de los fármacos que lleve el paciente. Descartar la utilización de otros fármacos que aumenten la presión arterial, corticoides, AINES, anticonceptivos, y descartar las causas de hipertensión arterial secundaria. Bueno, puesto un cuadro que ya todos sabemos de cuándo debemos descartar las hipertensiones arteriales secundarias y cuáles van a ser las causas más frecuentes: enfermedad renal parenquimatosa, renovascular, hiperaldo, inducida por fármacos, apnea y hipoapnea del sueño e hiperaldosteronismo primario. Entonces, bueno, un poquito volviendo a nuestro caso clínico, lo que nosotros hicimos a lo largo de los diferentes ingresos fue descartar secundarismos, ir actualizando un poquito las pruebas y optimizando el tratamiento. Entonces, bueno, podemos ver aquí que nuestro paciente presentaba una PTH normal, aldosterona, renina y el cociente aldosterona-renina normal, cortisol y cortisol libre en orina también normal, metanefrinas, TSH y la hormona del crecimiento normal. En cuanto a las pruebas de imagen, se hizo un ecodoppler en la que se vio que los riñones eran de tamaño normal y los índices de resistencia no tenían alteraciones, un TAC abdominal en el que las glándulas adrenales eran normales. Se hizo un angioTAC porque en uno de los ecodopplers de actualización había un poco de dudas, pero descartó la estenosis de las arterias renales. Se hizo un ecocardio ya con afectación, con una hipertrofia ventricular izquierda, con una FEBI conservada, una polisomnografía en la que se observó un patrón de chain stroke, por lo que neumología cambió la CPAP a la BiPAP, y un Holter en el que ya había una pérdida del patrón fisiológico DIPER. Aquí podemos ver una evolución de la función renal de nuestro paciente y, bueno, más o menos tampoco hemos visto una gran afectación del riñón, oscilaba entre 1,4 y 1,8 sus creatininas basales. La última creatinina, ahora de septiembre, del alta, es de 1,78 y únicamente podemos ver una elevación más llamativa en el último ingreso que llegó a 2,3 en el contexto de una RAO. Y aquí tenemos también un poquito el evolutivo de proteinuria, que tampoco, bueno, no nos llama mucho la atención en relación con la afectación de este órgano diana. Entonces, bueno, pues eso, tenemos que realizar una historia clínica adecuada y profunda del paciente, una exploración física en la que descartemos secundarismo y afectación de órgano diana, una medición de la presión arterial fuera de la consulta, AMPA y MAPA, utilizando la medición estandarizada, las técnicas de laboratorio oportunas y las técnicas de imagen para descartar estos secundarismos. Entonces, en relación con el tratamiento, ya sabemos que se va a basar en dos grandes pilares. Por un lado, el no farmacológico, cambios en el estilo de vida, pérdida de peso, dieta baja en sal, dieta rica en frutas y verduras, evitar consumo de alcohol. Y luego el tratamiento farmacológico, que tenemos que facilitar la adherencia de estos pacientes. Facilitar el cumplimiento, pautas sencillas, concienciar al paciente de la importancia del tratamiento, visitas no muy separadas en el tiempo para asegurar esta adherencia del tratamiento. Entonces, en relación con el tratamiento de estas hipertensiones arteriales resistentes, hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Qué otro fármaco añadirías a un paciente sin antecedentes de interés, salvo una hipertensión no controlada, en tratamiento con losartán, clortalidona y amlodipino? Bueno, en esta pregunta ha habido un poquito más de dudas
y hemos visto que la más contestada ha sido bisoprolol, después espironolactona y después doxazoxina. Entonces, bueno, aquí pongo un resumen de las guías americanas y de las guías europeas de 2017 y 2018, que bueno, no hay muchas diferencias, pero voy a utilizar un poquito más las americanas para guiarme porque están más escalonadas, ¿vale? Y diré algunas diferencias que hay entre ellas. Entonces, bueno, partimos de ya pacientes con una hipertensión arterial resistente, en el que se supone que hemos hecho las modificaciones del estilo de vida, y vamos a partir de un régimen estándar que va a ser igual en ambas guías, ¿vale? Vamos a partir de pacientes que ya toman 3 fármacos, un IECA o un ARA2, más un calcio antagonista, más un diurético. Ninguna de las dos guías nos indican con qué diurético debemos empezar. Sí que van a reservar los diuréticos de ASA para filtrados por debajo de 30, y lo que sí que van a hacer hincapié es que si tenemos pacientes con una hipertensión arterial resistente en el que en el régimen terapéutico tenemos una tiazida y a pesar de eso no está controlado, tendremos que cambiarlo por una clortalidona o por una indapamida, ¿vale? Como cuarto fármaco, y esto sí es un cambio de las guías, nos recomiendan añadir un antagonista del receptor mineralocorticoideo, en este caso la espironolactona como primera opción. Las guías americanas sí que nos hablan de una alternativa que es la eplerenona en caso de que no podamos dar la espironolactona por contraindicación o por efectos secundarios como ginecomastia, disfunción eréctil, y las guías europeas también nos hablan de la amiloride como una alternativa, ¿vale? Hasta aquí sí que se van a basar en ensayos clínicos que van a tener una evidencia científica, y a partir de este escalón se van a basar en recomendaciones de expertos. Entonces, lo que nos van a decir las guías es que como quinto escalón deberemos añadir un betabloqueante o un fármaco con acción alfa-beta, es decir, un labetalol o un carvedilol, siempre y cuando el paciente no tenga una indicación primaria de ser portador de un betabloqueante, insuficiencia cardíaca, taquiarritmias. En el caso de que hubiese una contraindicación de un betabloqueante, tendríamos que valorar un agonista alfa central como la clonidina, y si no, por ejemplo, diltiazem, ¿vale? Y luego ya reservan los últimos escalones a fármacos vasodilatadores, como puede ser la hidralacina o el minoxidil. Las guías europeas sí que nos hablan de quinto fármaco, los beta bloqueantes, y luego los va a dejar un poquito más a nuestra libre elección porque considera que tanto la hidralacina como el minoxidil van a ser fármacos que no se van a utilizar con mucha frecuencia. Entonces, este es un estudio publicado en el Lancet 2015, es uno de los grandes estudios en los que se basan estas guías para recomendar la espironolactona como cuarto fármaco, ¿vale? Y es un estudio randomizado, doble ciego, en el que los diferentes pacientes eran su propio grupo control y tomaron durante 12 semanas cada uno de los fármacos, espironolactona, doxazosina, bisoprolol y placebo. Y podemos ver que efectivamente había una mayor reducción de la presión arterial con significación estadística, con la espironolactona en relación con el resto de fármacos. A continuación muestro otros estudios. El primero de ellos, el de la izquierda, es un subestudio del anterior, en el que sí que había un menor número de pacientes, y lo que se hizo fue comparar también el amiloride como una alternativa a la espironolactona, demostrando que reducía de una manera también eficaz la presión arterial y de una mayor manera en comparación con el resto de fármacos. En la derecha podemos ver un estudio que se hizo en 26 centros de Brasil, en el que comparaba la clonidina con la espironolactona como cuarto fármaco. Y sí que se demostró que los dos reducían la presión arterial de manera estadísticamente significativa, pero que la espironolactona cumplía los endpoints secundarios, como era la reducción de la presión arterial sistólica de manera ambulatoria y la presión arterial media. Bueno, hacer una pequeña referencia al tratamiento del SAOS, tanto porque nuestro paciente tenía un SAOS portador de BIPAP y por la gran prevalencia que tienen estos pacientes de SAOS, ¿vale? Y que es muy importante sospecharlo clínicamente, porque van a tener generalmente unos síntomas menos pronunciados en comparación con otras cohortes. Entonces, esto es un estudio español realizado en el que se aleatorizó a pacientes con hipertensión arterial resistente y que tenían un SAOS moderado grave, ¿vale? A utilizar CPAP o no utilizarla, considerando una adherencia terapéutica a aquellos pacientes que la tenían al menos 4 horas. Y aunque sí que se vio que se producía una reducción de la presión arterial, sobre todo de la presión arterial media de 24 horas de 3,1 milímetros de mercurio y de la diastólica de 3,2 de manera estadísticamente significativa, lo que llama mucho la atención, porque estos resultados van a ser muy modestos, es que sí que había muchos pacientes que recuperaban el patrón fisiológico Dipper y que perdían el patrón patológico Reiser. Entonces, a pesar de que la reducción de la presión arterial es muy modesta, sí que hay una reducción bastante significativa del riesgo cardiovascular de estos pacientes y que es tiempo dependiente. A mayor tiempo de utilización de la CPAP, mayor va a ser la reducción de la presión arterial. Entonces, bueno, volviendo otra vez a nuestro caso clínico, ese es el tratamiento que llevaba nuestro paciente. Como podemos ver, era portador de 11 fármacos, prácticamente todos los mecanismos de acción y a muy altas dosis.
He querido destacar sobre todo las dosis de algunos fármacos que nosotros no teníamos mucha experiencia en su manejo, como por ejemplo la espironolactona. Este paciente llegó a tomar 400 miligramos días, o el labetalol. Bueno, era portador, lo que he dicho, de prácticamente todos fármacos de todos los mecanismos de acción. 3 diuréticos, alfa bloqueante, calcio antagonista, un ARA2 en este caso, alfa bloqueantes, 2 fármacos de acción central y 2 vasodilatadores, la hidralazina y el minoxidil. ¿Vale? Entonces, estábamos ante un paciente en el que, a pesar de tomar 11 fármacos a altas dosis, no conseguíamos controlar la tensión. Entonces nos empezamos a plantear qué otras opciones terapéuticas tenemos. En relación a esto, hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una acción del sistema nervioso simpático a nivel renal? Disminuye el flujo renal, disminuye el filtrado glomerular, estimula la formación de angiotensina y disminuye la reabsorción de sodio. Bueno, aquí lo hemos tenido todos bastante claro también, y efectivamente la falsa es disminuye la reabsorción de sodio. Entonces, de manera rápida, recordar que bueno, nuestro riñón va a tener una inervación simpática, tanto eferente como aferente. El sistema nervioso simpático eferente va a funcionar sobre todo en los 3 neuroefectores renales, los vasos sanguíneos, los túbulos y el aparato yuxtaglomerular, produciendo un aumento de la renina, aumento de la angiotensina, vasoconstricción renal, disminución de la tasa de flujo, ¿vale? Y va a producir un aumento de la reabsorción de sodio y, por tanto, un aumento de la presión arterial. Y el sistema nervioso simpático aferente va a funcionar como un feedback negativo en relación a diferentes estímulos del riñón. Entonces, la denervación renal va a consistir en interrumpir esta inervación simpática, tanto aferente como eferente, impidiendo que de esta manera se lleven a cabo estos efectos fisiológicos del sistema nervioso. Entonces, aquí he puesto un resumen de los grandes estudios en relación con esta denervación renal, ¿vale? Para resumir, bueno, saber que antes de 2015 se hacía por medio de cirugía abierta, y que sería en el 2011, cuando se hizo el primer gran estudio de la denervación renal, en el que simplemente se quería ver la eficacia y la seguridad de este procedimiento, y por tanto no había un grupo control. En 2014 apareció otro estudio, el Simplicity 2, en el que ya había un grupo control. Teníamos un grupo en el que se hizo la denervación renal y otro grupo en el que se trató de manera estándar por medio de fármacos. Y también demostró que este procedimiento era seguro. En 2015 apareció el gran estudio de la denervación renal, el Simplicity 3, que es el estudio con una mayor N, 535 pacientes, y en el que se tenía una gran esperanza. Sin embargo, no salieron resultados estadísticamente significativos en cuanto a reducción de la presión arterial, aunque sin embargo sí siguió demostrando que era un procedimiento eficaz, o sea, un procedimiento seguro, perdón. En relación a este estudio, a lo largo de los años se han ido realizando muchísimas críticas, sobre todo en relación a críticas en el procedimiento a la hora de realizar esta denervación renal. Entonces, a lo largo de los siguientes años han ido apareciendo diferentes estudios que han ido intentando corregir todos los errores de este gran estudio, sobre todo lo que he dicho, en relación al procedimiento, con la aparición de nueva tecnología más avanzada. Entonces, bueno, han ido apareciendo diferentes estudios que utilizaban diferente tipo de energía. Aquí hemos puesto en negrita todos aquellos que utilizaban la radiofrecuencia, en naranja estudios que se están realizando en la actualidad que utilizaban los ultrasonidos para hacer esta denervación renal, y actualmente se están haciendo estudios con la utilización de fármacos neurotóxicos por medio de alcohol. Entonces, una vez que ya estamos ante este paciente que tiene 11 fármacos, que no somos capaces de controlar la tensión arterial y que sabemos que existen otras alternativas, hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Qué actitud plantearías ahora con nuestro paciente? ¿Insistir en el cumplimiento terapéutico? ¿Asegurar una buena adherencia a la BiPAP? ¿Plantear y proponer al paciente otras opciones como la denervación renal? Y todas las anteriores son correctas. Bueno, pues efectivamente todos habéis contestado, la mayoría habéis contestado la última, todas las anteriores son correctas. Y nosotros, ante la incapacidad para controlar la tensión con los fármacos, decidimos hacer una denervación renal. Hicimos una primera denervación renal en nuestro paciente en septiembre de 2020, el año pasado, en el que se llevó a cabo una ablación por medio de radiofrecuencia en todas las arterias renales principales y segmentarias mayores de 3 milímetros. Y aunque en un primer momento sí que parecía que había funcionado y se pudo reducir el tratamiento terapéutico, posteriormente el paciente ha vuelto a tener 3 ingresos por crisis hipertensivas. Entonces, en este último ingreso nos volvimos a plantear la opción de volver a hacer una segunda denervación renal. Entonces se hizo una segunda denervación renal y ahora mismo estamos en ese punto. Se hizo la segunda denervación renal, sí que las tensiones se han controlado mucho, que permitió reducir de una manera bastante llamativa el tratamiento farmacológico que portaba el paciente, y actualmente ahora se ha ido de alta con tensiones sistólicas en torno a 150 y tensiones diastólicas en torno a 90, ¿vale? Con un tratamiento al alta que consistía en amlodipino, doxazosina, labetalol y el Lecor 50 miligramos.
Entonces, bueno, nombrar así algunos otros tratamientos que se están estudiando para hipertensión arterial resistente, como es la estimulación eléctrica de los vasoreceptores carotídeos, la estimulación mecánica de vasoreceptores carotídeos y la creación percutánea de fístulas arteriovenosas. Entonces, nada, para acabar las conclusiones, saber que la hipertensión arterial resistente es una patología frecuente y grave que aumenta mucho el riesgo cardiovascular de los pacientes, que necesita un abordaje multifactorial dirigido a mejorar los estilos de vida, diagnosticar y tratar aquellas comorbilidades asociadas y a optimizar el tratamiento antihipertensivo, que es fundamental evaluar el cumplimiento del tratamiento e intentar simplificarlo mediante el uso de combinaciones de fármacos antihipertensivos en un mismo comprimido. El uso de fármacos antialdosterónicos contribuye a mejorar el control de pacientes con hipertensión arterial resistente y que en algunos pacientes las terapias invasivas, tales como la denervación renal, parecen ser una opción eficaz y segura para tratar la hipertensión arterial resistente, aunque se necesitan más estudios de la durabilidad y la seguridad a largo plazo. Vale, y ya hemos acabado. Si hay alguna duda o alguna pregunta. Bueno, enhorabuena, Hugo, por el caso, porque es súper bonito. Estoy segura de que has estudiado muchísima hipertensión con este caso. Y antes de dar el paso a las preguntas de la audiencia, que seguro que tienen alguna, yo quería hacer una pregunta. El paciente se diagnosticó a los 14 años, que es edad pediátrica todavía. Supongo que a vosotros os lo derivaron después. ¿Qué estudio se hizo en el paciente al diagnóstico de hipertensión? Porque en un niño es muy raro que haya hipertensión esencial. Lo normal es que sea una causa secundaria. Aunque no se ha encontrado y después lo hicisteis vosotros, ¿se hizo el diagnóstico o el cribado de secundarismo en pediatría? Pues es que es un paciente que se diagnosticó en principio, él no vivía aquí en Castellón, vivía en Cádiz, entonces a nosotros nos llegó, tuvimos un primer contacto en él en 2007, cuando ya era mayor, y todo esto nos lo ha contado él. Además es un paciente bastante errático en cuanto al seguimiento, entonces la verdad es que no tenemos mucha historia de ese diagnóstico de 2000, o sea, de cuando tenía 14 años, que es algo que nos ha contado él y que no tenemos ningún tipo de informe clínico. Entonces no te sabría decir. Claro, gracias. Y siendo un paciente tan errático, ya la última pregunta, ¿cómo conseguisteis valorar el cumplimiento terapéutico? Porque, bueno, supongo que os lo habéis planteado y es lo que nos planteamos todos. Tantos fármacos y a tan alta dosis, lo primero que uno piensa es no se lo está tomando, seguro. ¿Cómo lo planteasteis para saber que lo estaba tomando? Claro, pues es una duda que nosotros hemos tenido en todo momento desde que conocimos al paciente, que de hecho seguimos teniendo. Y nosotros, claro, una vez ingresado el paciente que ha estado durante muchos meses, hemos dado por hecho que aquí en el hospital sí que se tomaban los fármacos y a pesar de eso tampoco se controlaba la tensión. Pero sí que la duda del seguimiento y de la adherencia en casa sigue existiendo y con este paciente yo creo que la tendremos siempre. Pero en principio durante el hospital hemos dado por hecho en todo momento que la adherencia ha sido correcta y a pesar de eso no lo hemos conseguido controlar. Claro. Muchas gracias. ¿Y el resto de la audiencia tiene alguna pregunta? Hola, buenas. Soy Celia del Hospital General de Valencia. Lo primero, enhorabuena porque ha sido un caso que nos ha parecido muy práctico a todos para repasar, que nos viene mucho de esto. Y nada, quería preguntar que como habéis dicho que repetisteis la denervación renal simpática, si habéis visto, si está descrito cuál es el número máximo de denervaciones que se pueden hacer o si habéis encontrado algo de esto. Pues yo no he leído mucho en cuanto al número de denervaciones renales, lo que sí que hay sobre todo a la hora de hacer el procedimiento, el número de ablaciones que se hace. Sí que ha sido una de las críticas del estudio que he hablado, del Simplicity 3, en el que se hacían pocas ablaciones, o se quemaban pocos puntos, entonces no podías asegurar muy bien que se hubiese hecho una denervación que pudiese ser eficaz. Entonces sí que yo no he visto nada en la bibliografía y en la literatura de qué cantidad de denervaciones hay que hacer. Entonces no sabemos, nos pusimos un poco en contacto con un hospital de referencia de Madrid en el que ellos nos recomendaron, antes de plantearnos otra opción terapéutica, repetirlo por segunda vez. Y en principio es que no sabemos si se puede repetir más o es algo que desconocemos. Y que la literatura tampoco está descrito. Vale, gracias. Que yo he leído al menos. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Normalmente cuando hacéis la denervación, ¿con cuánto tiempo esperas a que se mejore o recupere tensiones? Para saber si hace falta volver a plantear otro tratamiento, otra denervación. Todos los estudios lo hacen a los 6 meses. Se considera que ha sido eficaz clínicamente cuando hay un control de la tensión a los 6 meses.
Entonces, en un primer momento, nuestro paciente, bueno, tuvo un ingreso, no habían pasado, no sé si 2 o 3 meses, y ahora de momento ha pasado 1. Y las tensiones sí que están mejor controladas y el tratamiento pues se ha reducido mucho, pero de momento estamos ahí que no sabemos, no podemos considerar que ha sido eficaz todavía esta segunda denervación. Vale, muchas gracias. Hola, desde la FED, no sé si se oye. Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, enhorabuena por la charla, muy chula. Oye, una pregunta. Igual que ahora parece que se están enfocando un poco los tratamientos de la hipertensión resistente al ámbito así más intervencionista, ¿no? Experimental, por así decirlo. A nivel biológico o molecular, es decir, a nuevas moléculas, nuevos fármacos para tratamiento de la hipertensión. ¿Sabes si hay algo en marcha o si hay algunos fármacos que se estén probando para estos casos de hipertensión resistente, ¿no? Porque son un poco los mismos fármacos ya de hace muchos años. Pues yo la verdad es que lo desconozco, no he visto nada. La verdad es que sí que me he centrado más en el tema intervencionista porque es lo que nosotros hicimos, un poquito hablar las alternativas, pero lo desconozco, no sabría contestarte a la pregunta. No sé si alguien sabe si se están estudiando otras opciones terapéuticas. No sé, porque la sensación es un poco eso, ¿no? Que son como los mismos fármacos que los siempre, sí. de siempre, como que ahí tampoco es una rama que estén apareciendo nuevos nombres. Está avanzando, sí, que siempre se comparan los mismos fármacos, sí es verdad, pero la verdad es que lo desconozco, no sabría contestarte. Gracias, Hugo. Yo también, si no hay más preguntas, quería hacer también una yo. Y es siempre un poco una de las conclusiones que se sacó del estudio Simplicity, creo que más o menos se mantiene también en los nuevos estudios, es que la realización de radiofrecuencia o ablación o lo que fuera es muy técnico dependiente, que si según la experiencia que tengan los radiólogos en realizar la técnica salga mejor o peor el resultado. Entonces, lo digo porque esto puede ser también vuestro caso, quiere decir, en Castellón imagino como en otros hospitales donde después del Simplicity imagino que sea muy residual el número de este tipo de intervenciones, digo yo, no se realizarán muchas denervaciones, ¿es así? Pues sí, nuestra experiencia es que nosotros tenemos 2 pacientes en los que se ha realizado la denervación renal, entonces sí que no tenemos muchos casos y entonces no sabemos. Desde otro hospital de La Plana sí que se ha realizado alguno, pero bueno, una N muy pequeña. Y sí que efectivamente en los estudios en el Simplicity, algo que se criticó mucho es que también la curva de aprendizaje influyó mucho a la hora de los resultados porque eran radiólogos intervencionistas que no tenían ninguna experiencia en la denervación. Y nos pasa a nosotros lo mismo, solo tenemos 2 casos en los que se ha hecho la denervación. Y la otra cosa, comentario que quería hacer, si me permite Alba, lo digo también a nivel de cultura general, es bastante obvio, pero mientras efectivamente a veces cuesta mucho conocer el cumplimiento de los pacientes, la adherencia terapéutica, que si se puede tirar por los programas de prescripción, si realmente el paciente se lo saca o lo que fuera, a veces es un poco más sencillos revisar o controlar si el paciente realiza una dieta bajo en sal mediante la orina de 24 horas. Lo digo, esto es siempre una herramienta que tenemos para saber que como mismo cumpla la dieta. Sí, efectivamente, sí. Nosotros lo comprobamos y en la orina de 24 horas la verdad es que el paciente sí que tenía un buen cumplimiento de la dieta. Yo quería preguntarte, soy Miguel Perdiguero de Alicante. Bueno, enhorabuena por el caso. No soy Javier Pérez Con. Hace tantas sesiones tienes pues su nombre puesto. Escucha, la primera pregunta, tengo varias reflexiones. Esto, los que somos más viejos, que veo que toda la audiencia son gente muy joven, cuando las pastillas de la tensión daban para irse de congresos y comidas por ahí, ya se va a grabar esto y no tenía que haber dicho esto, en fin, había mucho interés por las unidades de hipertensión y esto ha venido todo de capa caída, supongo, por la presión que hay detrás de los laboratorios, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿somos los nefrólogos? Porque ahora, ¿quién ve la hipertensión? ¿Quién es el especialista de la hipertensión? En algunos sitios es el nefrólogo, el cardiólogo, internistas. Los nefrólogos que estamos tan agobiados con tantas cosas hemos dejado de ver la hipertensión. Es una pregunta que lanzo al aire. ¿Debemos los nefrólogos seguir liderando el tema de la hipertensión? ¿Tenemos tiempo para dedicarnos a esto? Eso como reflexión, puedes decir lo que quieras. Y luego la pregunta, otra, en cuanto a los tratamientos de la hipertensión, has dicho que el paciente es obeso. Índice de masa corporal. 32 actualmente. 32. Es que el tratamiento de la hipertensión en estos pacientes es perder peso.
Sí, o sea, de hecho el paciente... Igual que la mejoría de la función renal, igual que la proteinuria, igual que todo esto, tiene una hipertrofia ventricular izquierda, es decir, tiene datos de repercusión orgánica con 50 y pico años severos. Entonces, les va a dar vida en ello, lo de perder peso. O sea, lo que les cura a estos pacientes, eso se lo publica en el Lancet, pues, o que se hagan veganos, con lo cual pierden la torta de peso, por lo aburrido que es comer eso, más que por la dieta. O perder peso, ¿no? Entonces, a veces tenemos algún paciente de esto, nosotros aquí también, que intentamos convencer para que o se operen o se hagan un banding o una cosa de estas, porque yo creo que lo que les cura es no solamente la hipertensión, sino todo su pronóstico renal, nefrológico, microalbuminuria, es que pierdan peso. Esa es la pastilla que hay que darles, ¿no? La que hay que darles, ¿no? El nuevo tratamiento de la hipertensión yo creo que es, porque la mayoría de estos pacientes son obesos, obesos severos, ¿no? Entonces, ese planteamiento, no sé, si nosotros aquí convencer, hay una lista de espera de 7 años, creo que para operarse cirugía bariátrica en pacientes, ¿no? Es un gravísimo problema, incluso en pacientes con esteatosis, que además tienen afectación hepática, que pueden tener una IgA, que tienen proteinuria y que lo que hay detrás es la obesidad, ¿no? Y eso cada vez va a haber más, ¿no? Son 2 reflexiones un poco en voz alta. Vale. Bueno, nosotros en relación con este paciente, sí, aunque sigue teniendo un IMC que cumple criterios de obesidad, cuando nosotros lo conocimos había perdido ya 80 kilos. Y a pesar de eso, pues la tensión seguía sin controlarse. A ver, yo creo que es complicado en este tipo de pacientes que en cumplimiento terapéutico es bastante alto, pues el cumplimiento de la dieta similar. Pero sí que es algo en lo que hay que hacer mucho hincapié desde las consultas externas, en la pérdida de peso. Porque el tema está que muchos son obesos y por eso veíamos en las consultas que hipertensión refractaria, claro, si usted pesa 140 kilos, las dosis de los fármacos están pensadas para gente que pesa 70-80, simplemente consiste en doblarle la dosis de todo, ¿no? O sea, tú lo puedes dejar con 3 fármacos, le dobla la dosis de todo y con eso se les controla la tensión, porque claro, 180 kilos o 170 kilos con 4 miligramos de oxazosina neo o 20 miligramos de enalapril se le queda en el tobillo, ¿no? Que a veces simplemente es ajustando las dosis por el peso. Por eso digo que el tema de la obesidad es clave, ¿no? Todos los demás, ¿veis hipertensión? ¿Tenéis consultas de hipertensión, los nefrólogos? Bueno, ¿Debemos encargarnos de la hipertensión? Nosotros que no hemos dicho nada, bueno, aunque la vía recomienda esto multidisciplinar, aquí lo llamamos nosotros. Hay un experto en hipertensión que lleva la consulta y está únicamente por un nefrólogo, formado por un nefrólogo. ¿Y los demás, por tener una idea de qué hacéis? Nosotros en el Clínico de Valencia la hipertensión la lleva medicina interna. Y luego la otra cosa que quería decir es en cuanto a SUSAOS y el cambio a la BIPAP. Ya sé que si no pierdes peso da igual y tal, pero al estar mejor no hubo cambio tampoco en la tensión. No. En principio nos aseguramos, hicimos mucho hincapié en que hubiese una adherencia también a la BIPAP y la presión arterial no mejoró tampoco. Es que no se la pondría. Vale. Entonces que se probó todo y por eso nos planteamos otras opciones como, bueno, más invasivas como la denervación renal, porque es que probamos todo. Y la otra cosa que nos había ocurrido antes en cuanto a la prescripción por el sistema de Abucasis, ¿podíais prescribirle todos esos fármacos o teníais que hablar con el inspector para que os dejara lo de las dosis y todo eso? Porque muchas veces no te dejan. Yo creo que no tuvimos problema a la hora de prescribir los fármacos. Es que prácticamente ha estado ingresado los últimos 4 meses, prácticamente ha estado ingresado en el hospital. Vale. ¿Verdad que intentamos incluso con el paciente, porque aquí las habitaciones son dobles, son compartidas, incluso con los pacientes a veces de la habitación de al lado, confirmar si verdaderamente se tomaba las pastillas, porque claro, cuando entrábamos muchas veces sí que estaba roto el papel, no sabes si se lo ha tomado o lo ha tirado al váter, claro que muchas veces no lo sabes. O sea que sí, se intentó todo. Pero al final es que... Sí, no queda otra. Porque la gráfica que ha puesto Hugo al principio, que en esas tensiones por encima sistólicas, es que era desesperante. O sea, venías por la mañana, pero ya que hacías era mirar la tensión 240, 130. Es que así todos los días. Muy bien. Gracias. Y una cosa curiosa, en estos pacientes que tienen esas cifras tan altas, el fondo de ojo, algún dato de que sugiriera una hipertensión acelerada, como se llamaba,
maligna o acelerada, ¿no? Porque llama la atención, cuando es un paciente de estos que salen esas cifras tan altas, hombre, pues sí que tiene insuficiencia renal, algo de proteinuria, tampoco una exageración, y una hipertrofia ventricular, ¿no? Pero esas mismas cifras de cualquier otro humano, pues tendría una hemorragia cerebral, un ictus o se quedaría ciego, ¿no? Es una cosa curiosa en este tipo de pacientes. A pesar de las cifras de tensión, el paciente sí que tuvo un ictus en 2007, pero el fondo de ojo la verdad es que no llamaba mucho la atención para las cifras de tensión que tenía. Curioso, ¿no? Eso es Tenía curioso. algún signo de cruce, pero no tenía una hipertensión maligna por el fondo de ojo. Bueno, y los demás hospitales, voy a seguir yo insistiendo. Los nefrólogos debemos ver la hipertensión. ¿Tenéis unidades de hipertensión? Aquí en el PSET sí que las hipertensiones resistentes las vemos nosotros. Sí, bueno, sí, las que nadie sabe qué hacer las vemos nosotros, eso está claro. No, bueno, y en general también, o sea, cuando... Pero me refiero si tenéis una consulta específica para eso. No específica como tal un día de solo tensiones, no. Ya, claro. Pero solo lo vemos nosotros. Nadie más en el hospital tiene consulta de hipertensión. Pero que es una cosa que antes en casi todos los hospitales había unidades de hipertensión porque había otros intereses, ¿no? Supongo, ¿no? Ya yo tengo la sensación que es un tema que ha quedado y lo que vemos los nefrólogos son esto, cuando ya tiene al final la insuficiencia renal o no saben qué hacer, pues mandan al nefrólogo para que estudie causa secundaria, ¿no? Ha quedado así como un poco... En nuestro hospital en la CE sí que hay, pero la llevan los internistas. La verdad que es una cosa que se perdió y que no se va a poder recuperar. La llevaba en nefrología y la pasó a interna en un momento en el que no había tanto nefrólogo y interna lo cogió y se ha quedado ya con interna. Que probablemente los nefrólogos seamos de las especialidades con más herramientas y más preparados para ver la hipertensión, pero luego es un tema de recursos también. Claro. Imposible. Claro. Aquí en Son Espases sí que hay una consulta de hipertensión sin nefropatía que lleva una adjunta un viernes cada 2 semanas, pero sé que medicina interna y cardiología también ven sus hipertensiones y tienen sus consultas aisladas, no hay como un equipo multidisciplinar entre los tres. Yo soy Cari del Hospital General. En el Hospital General de Valencia sí que la llevamos los nefrólogos. No hay una consulta específica, la veo en nefrología clínica general en la consulta, pero a nivel de interconsultas hospitalarias y demás sí que lo vemos los nefrólogos. Ya, es que esto, qué pesado estoy, ¿no? Me interesa mucho porque con todo esto de la pandemia nos hemos olvidado de la hipertensión, ¿no? Yo creo que la hipertensión es un punto clave en la nefrología y en la patología cardiovascular de todo paciente. Y entonces estos 2 últimos años los pacientes no se han tomado la tensión. Hacemos reuniones para hablar sobre ISLGT2, análogos del GLP-1, nuevos fármacos de enervación, y yo tengo la sensación cuando veo a los pacientes, más del 50% nadie sabe cómo tienen la tensión. Y que están tomando 3 o 4 fármacos. Entonces, mi llamamiento a que recuperemos que al paciente se tiene que tomar la tensión. La toma ambulatoria de tensión arterial y que los profesionales sanitarios que veamos a los pacientes les preguntemos y registremos cómo tienen la tensión. Porque estamos en el desierto de la hipertensión. Que recuperemos los nefrólogos la hipertensión, más que nada para saber cómo la tienen, porque es que tengo la sensación, no sé los demás, que nadie sabe cómo tiene la tensión. Y se le quita importancia. Ahora hay un montón de cosas, de analíticas, tags, pruebas, pero la tensión, que es algo que hay que tomarlo, preguntarle y apuntarlo en un papel, ha pasado a la historia y sigue siendo algo fundamental en el pronóstico de la población general y especialmente de nuestros pacientes. Totalmente, Miguel, soy Sandra Beltrán del PSET, de que totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí tiene que quedar para los residentes que una pregunta obligada en todas las visitas de nefrología, sea el enfermo de diálisis, de trasplante, de peritoneal, de hemodiálisis, es cómo tiene la tensión. O sea, yo creo que lo que pasa es que nos reunimos y hablamos de lo que la industria quiere. Entonces ahora no hay nada nuevo en tensión y se habla pues del SGLT2, del análogo del EPG1, pero ¿cómo tiene la tensión? Para mí es una pregunta, para mí no, y yo creo que toca a todos a tener en cuenta siempre, porque de ahí depende el tratamiento, el diurético, cualquier cosa que tengas que hacer con el enfermo. Entonces, totalmente de acuerdo, pero por desgracia se habla poco de la tensión porque se hablan de otras cosas que quieren que hablemos. Entonces, como de esto no interesa que hablemos, pues hablamos menos. Pero totalmente de acuerdo, Miguel, contigo.
Yo solo quería apuntar, soy Alba, en el Vinalopó no tenemos consulta específica, pero sí que vemos lo mismo que vosotros, la hipertensión resistente. Y en la consulta general, cuando veo a los pacientes, sí que es verdad que les pregunto cómo tienen la tensión y me he dado cuenta de que muchos dicen bien y si no ahondas no te das cuenta en cómo la tienen, te quedas solamente con el bien. Y luego, por otro lado, que hay una gran parte de la población que no sabe qué cifras tiene que tener de tensión o que no sabe leer el tensiómetro. Le llegan mensajes de 14,9 y lo interpretan como 149 y no saben lo que es la diastólica. No sé si a lo mejor es porque la zona que abarca mi hospital pues es una zona de un nivel cultural a lo mejor más bajo o a lo mejor os pasa también en vuestros hospitales, pero me parece un tema importante que cuando te dicen la tensión está bien, a lo mejor luego resulta que las cifras no lo son y que no saben leer el tensiómetro. No saben interpretar sistólica y diastólica, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. No sé si a vosotros os pasa también. Sí, tensión arterial 12,7, 7,4, 8,6, que es 116, 84 pulso. Entonces, sí, pero esto no es para reírse, es porque se ha olvidado. Los médicos lo hemos olvidado, esto ahora no es fashion. Hay una guía CADIGO que ha salido recientemente que es para discutirla, porque esto de 120-80 en pacientes añosos, bueno, habrá que verlo, ¿no? Yo me la he leído y se me ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Porque los objetivos, pues no se discute, porque eso no hay nadie detrás interesado en discutirlo, ¿no? Y yo creo que es fundamental, ¿no? Entonces, el tema de la hipertensión, hay que luchar por ello, no porque sea importante para nosotros y nos debe comer, sino por los pacientes. Vale. También me gustaría porque llevo un poco, yo creo que hay varias explicaciones. Uno, no es verdad que yo creo no nos ocupamos de hipertensión. Siempre me gustaría recordar que hicimos una sesión general que dio Redón hace 2 años sobre hipertensión. Ahora, es verdad que tenemos que intentar abarcar todos y probablemente hay novedades. Vale, las últimas guías son bastante novedosas, pero es verdad que a nivel de manejo farmacológico en este campo no ha habido avances, pero sí que yo creo que las últimas guías se han discutido. Yo creo que uno de los problemas fundamentales es que efectivamente toda la parte de educación del paciente muchas veces los especialistas, y en esto incluyo también el nefrólogo, consideramos que no es nuestra faena y así no es. Normalmente es faena de los centros de salud y los centros de salud en los últimos 2 años han estado en otros asuntos más importantes respecto que lo de educar al paciente. En todos, ¿eh? Lo digo porque vemos mal controles de glucemia digital, mal controles de hipertensión, porque yo creo que falta la educación del paciente, que hasta ahora quien asumía este encargo era sobre todo el médico de atención primaria, que ha estado en otras batallas. Lo digo no sé si finalmente Alba quiere concluir un poco lo que es la sesión. Por mi parte ya daros... Nada, yo simplemente recordar, bueno, enhorabuena por el caso porque creo que a todos nos ha gustado y además ha sido un buen repaso al manejo de la hipertensión y quizá retomar un poco por parte de los nefrólogos el manejo de la hipertensión de los pacientes, no solo la refractaria, sino insistir un poco más, como decía el doctor Perdiguero. Y por mi parte, pues nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo Nefroverenar.